lo va a saciar. Que tiene hambre será saciado. Y si no tiene hambre, diga: Dios, dame hambre. Danos hambre, Señor. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias. Te damos gracias por este momento. Gracias por convocarnos, porque eres tú el que nos ha traído. Eres tú el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dios, háblanos, que para eso hemos venido, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, Rey, en lo personal te pido que uses mi vida. Señor, que mi boca se calle y que seas tú usando mis labios para bendecir a tu pueblo, papá. Han venido a este lugar a buscarte a ti. Hemos venido a este lugar a buscarte a ti. El Dios que todo lo puede, el Dios de lejos y el Dios de cerca, el Dios de lo imposible, el Dios que resucita muertos, el Dios que venció en la cruz y nos da salvación, el Dios que nos ama con amor eterno. Te pido, Rey, que estés ministrándonos a través de esta palabra y que tu gloria resplandezca en este lugar. Padre, trae respuestas a cada uno de nosotros. Santifica tu nombre en medio de tu pueblo. Aviva tu obra, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Di la palabra. Señor, hoy profetizamos, como lo hizo Jeremías sobre esa montaña de huesos secos. Ezequiel, Señor. Hoy profetizamos, Padre, que esos huesos se levantan. Que la vida de Dios entra en ellos y que se levanta un ejército poderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su Biblia, acompáñeme al libro de Génesis. Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Cristo venció por nosotros. Título del mensaje: no actuemos alocadamente. Amén. Ya va a entender. Génesis 12. Versículo 7. ¿Lo tenemos todos? Primer libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 7. Lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Tome asiento. El capítulo 12 de la Biblia nos narra cuando el Señor lo llama a Abraham. Conocemos la historia. Dios nos ha hablado mucho a través de esa prédica, a través de esa palabra, en diferentes prédicas, diferentes mensajes, diferentes predicadores, como el Señor le dice a este hombre: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos y te voy a llevar a una tierra. Y él era solamente, él y la esposa y sus criados, ¿sí? Y el Señor le dice: te bendeciré y serás de bendición. ¿Cuántos recibimos? Amén. Y en ti en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Como misioneros recibimos que las naciones de la tierra sean bendecidas por predicadores que Dios levante de este lugar. Ya lo está haciendo, ya lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Dios se habló de una gloria mayor. Amén. Ya cumplimos 19 años y de acá, de este lugar pequeño, humilde, salieron misioneros que recorrieron diferentes naciones, casi toda Sudamérica. Pero Dios habló de una gloria mayor. Y Dios no miente. Así que preparémonos. Como hablábamos el otro día, hay pastores que están diciendo:
Hay un pastor brasileño que cada vez que habla conmigo dice, pastor, vengan, envíe gente, vengan y dispongámonos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le habló a este matrimonio que solamente tenían criados, ellos no tenían hijos, y la primera vez en donde Dios le habla de descendencia es aquí. En el versículo 7 dice, y se le apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová, quien se le había aparecido. ¿Cómo no le va a edificar un altar a Dios que le estaba hablando de que lo iba a hacer papá? Un matrimonio que no tenía hijos. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios poderoso, que todo lo puede, que vence imposibles? Ese es tu Dios, así es mi Dios. Y esta es la primera vez que Dios le habla de descendencia a Abraham. ¿Y sabe cuántos años tenía Abraham en ese momento? 75 años. No era un jovencito de 20. 75 años tenía este varón cuando el Señor le habló de descendencia. Pero el tiempo pasaba y al no ver la promesa cumplida, Abraham dudó. El Señor nos hablaba durante la coordinación que muchas veces nos ataca la duda, nos ataca el temor. No levante la mano porque la idea no es avergonzar a nadie, pero a muchos nos pasa. Por eso la Biblia está llena de tantos no temas, porque Dios sabe que en el momento de la presión, en el momento de la angustia, el temor y la duda nos ataca. Y pasaban los años y esa descendencia no llegaba. Vamos a Génesis 15. Lo leemos, mire lo que dice. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole que no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No le dice grande, grandecito ahí, un poquitito más, no, tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. Así es nuestro Dios, cuando bendice, bendice grandemente, Elvira, grandemente. Si es verdad que primero prueba nuestra fe, la prueba y cómo. Dice que la prueba como el oro fino, el oro pasa por fuego, ¿sí? Y le respondió a Abraham, mire, el padre de la fe, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. ¿Qué es esto que salió de la boca de Abraham? Una queja, una duda. Abraham, no temas, le dijo el Señor. Yo soy tu escudo y hay recompensa y es muy grande para vos. Y Abraham le dice, pero Señor, ¿de qué recompensa me hablas y pasan los años y yo todavía sigo sin hijo? ¿Qué galardón me vas a dar si yo sigo sin hijo? Iglesia, si Dios prometió, Dios cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios promete, Dios cumple porque Dios no miente. Si Dios promete, Él lo hace. Lo que Abraham debía hacer era esperar confiado. Amén. Pero la duda lo atacó. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Prole son hijos. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te herede, el que te heredará. Versículo 5, y lo llevó afuera. Ahí lo vemos a Dios tratando de que este hombre crea, ¿sí? Y lo llevó afuera de la tienda y le dijo, mira ahora los cielos. Imagino en el desierto, ¿cuántos han podido viajar al campo? Esos lugares en donde no hay luz eléctrica, en las provincias generalmente, ¿cómo se ve el cielo? Precioso, no se ve el cielo igual que acá, ¿o no? No se ve igual. Parece que las estrellas estuvieran ahí cerquita. Es maravilloso el cielo en Santiago del Estero, por ejemplo, o en lugares como Bolivia, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sentís como que estirás la mano y vas a tocar las estrellas. Y el Señor le dice a Abraham, a este hombre que está ahí dudando, no le está creyendo, y le dice, sal fuera y mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las pudieras contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Tremendo. Como las estrellas del cielo será tu descendencia, le dice Dios. Se lo está ratificando. Pero iglesia, los años seguían pasando y nada.
Dice la Biblia que ya Sara ni siquiera usaba el periodo de las mujeres, ¿sí? Y después de pasar 11 años sin ver nada, ellos deciden ayudarle a Dios, darle una manito a Dios, ¿sí? Algo que no debemos hacer, ¿sí? Y dice que la propia Sara le dice, Señor, hasta ahora no, vamos a parafrasear para no leerlo, aparte es algo que ya conocemos, esto es una introducción. Te voy a dar mi sierva Agar para que te llegues a ella y quizás a través de ella sea que se va a cumplir por este lado. Y ellos intentaron ayudar a Dios. Y por eso que ellos hicieron que no debieron hacer, nace Ismael. ¿Saben cuándo nació Ismael? Cuando Abraham tenía 86 años. Habían pasado 11 años. Y ellos deciden darle una ayudita a Dios. Las consecuencias de esa ayudita, usted ya sabe, ¿vieron las guerras de Medio Oriente? Entre palestinos y judíos, entre árabes e israelitas, que son eternas, bueno, son por consecuencia de haber querido darle una ayudita a Dios, de haberse equivocado, porque ellos se equivocaron. Ellos debían haber esperado, sabiendo que Dios les iba a cumplir, ¿sí? Esas consecuencias que vemos en Oriente Medio, esas guerras tremendas que vemos en Oriente Medio, son por causa de que estas personas no supieron esperar pacientemente en Dios. Capítulo 17. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo hay que ser? Perfecto. Amén. Y pondré mi pacto entre mí y ti, le dice Dios, y te multiplicaré en gran manera. 24 años habían pasado desde que le dio la promesa, ¿sí? El Señor seguía hablando 24 años después de multitud de hijos a un anciano de casi 100 años que seguía sin ver nada. ¿Trata Dios nuestra fe? Nosotros ya podemos hablar con el diario del lunes, como dicen los periodistas. Nosotros sabemos que finalmente Dios cumplió, pero ellos no sabían. ¿Cuántos años tenés, Cachito? Te voy a usar como ejemplo, con tu permiso. 59. No es lo mismo que el Señor te haga una promesa a los 20, te voy a hacer papá, a que te lo diga a los 59, te voy a hacer papá, a que te lo diga a los 75, te voy a hacer papá. O que te lo diga a los 99. No es lo mismo, porque a medida que la edad humana los años van avanzando, se vuelve imposible. De hecho, es imposible. Pero Dios tiene poder para vencer esos imposibles. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? No sé cuál sea tu imposible, Dios tiene poder. Dios tiene poder para transformar ese imposible para su gloria. Amén. Después de 25 años el Señor continúa hablando, le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Sigue hablando el Señor por tercera o cuarta vez de multitud de hijos como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero Abraham y Sara seguían sin ver nada. Y Dios hace esas cosas, iglesia. Yo me gozaba porque Dios se cansó de confirmarme este mensaje. ¿Cuántas veces Dios nos habló de sanidad y muchas veces seguimos sintiéndonos mal o seguimos con el dolor? Vino el varón, la mujer te ungió, reprendió y decía, estás sano, y repetí. Y uno repite, estoy sano. Y se va el que me oró y el dolorcito sigue ahí. Pero Dios dijo que estamos sanos. Y ahí es donde toca resistir, que fue lo que venía hablando el Señor a través de nuestra pastora. ¿Cuántas veces Dios habló de paz en el hogar y volvemos y lo que Dios en el culto, ay, Dios me habló de paz y me dijo que en mi casa va a haber paz, y vos desde la esquina escuchás los gritos en tu casa? ¿Nos pasa o no pasa? Pero si Dios dijo que va a haber paz en tu hogar, va a haber paz en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Así será, así va a ser. ¿Cuántas veces Dios nos habló de conversión? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Lo recibís, Sara? Amén. Y a veces vemos que eso no ocurre, pero Dios no miente. Amén, iglesia, Dios no miente. El Señor cumplirá lo que Él te prometió. ¿Cuántos reciben? Versículo 4. He aquí mi pacto es contigo, le dice Dios, y serás
padre de muchedumbre de gente. Tenía 99 años y no tenía ni un hijo. Dios podía haber elegido a un jovencito, pero ¿cuándo es mayor gloria? Imagínate, los chicos se casan jovencitos, 15, 16, 17, ya están casados, ya tienen hijos. Imagínate que Dios mande un ángel para decirle a un matrimonio que ya tienen 4 hijos. El año que viene vas a tener otro. Y sí, más vale. Si no me cuido, se va a llenar de hijos. ¿Cuándo es mayor gloria? Cuando Dios va y manda a 2 viejitos y les dice, mire que ustedes van a ser padres de multitudes. Es mayor gloria. Por eso Dios permite circunstancias tremendas para gloria de Él. Por eso el Señor a Gedeón le dijo, no, son muchos los que tenés, te los voy a ir sacando para que te queden bien poquitos. Porque con esos poquitos vas a ver mi gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera. Fíjese cómo yo dice muchedumbre, abundante, grande, sobremanera, las estrellas del cielo, para que le entre en la mente a ese hombre todo lo grande que Dios quería hacer con él. Estableceré mi pacto entre ti, mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ya sabemos que finalmente Dios le cumplió. Amén. Acompáñame a Génesis capítulo 21. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque quiero que lo veamos cronológicamente, cómo se va cumpliendo todo lo que Dios dice. Génesis 21:1. Y visitó Jehová a Sara, como le había dicho. Dios le prometió a Sara, aunque Sara no creyó y se rió detrás de la cortina, ¿sí? Visitó Jehová a Sara, como le había dicho, e hizo Jehová con Sara, como le había hablado, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Amén. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 años, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa Isaac? Risa. Yo me gozaba porque yo estaba preparando la palabra. Hoy llega mi madre y me dice, el tiempo de la risa. Y yo estaba escribiendo eso. El tiempo. ¿A qué vino? Ya dije, ¿a qué viniste? Porque en medio de la tormenta cayó mi mamá. En medio de la tormenta. Y yo cuando la vi entre mamá, ¿cómo vas a venir? Te vas a enfermar. Cuando la abracé y la sentí mojada. ¿De qué viniste? Vine a reírme, dijo. Porque este es el tiempo de mi risa. En donde yo voy a empezar a reírme. Y me estaba confirmando la palabra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y yo no entendía por qué me lo decía. Después lo entendí cuando ella me contó. No voy a dar testimonio por ella, que después que ella si quiere lo comparta. Isaac significa risa. Y el tiempo de la risa, iglesia, llegó para Abraham y Sara. Imagino que ese matrimonio toda la vida intentó tener un hijo. Y vieron que se les pasaban los años y ya quizás hasta habían perdido la esperanza. Por eso es que dudaban tanto. Por eso Sara se rió, dijo, en mi vejez voy a amamantar, en mi vejez voy a ser madre. Pero Dios se lo había prometido, amén. El tiempo de la risa llegó para Abraham y para Sara. El tiempo del disfrute, el tiempo de la felicidad, el tiempo de reírse. Y también llegará para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? El tiempo en donde todas las tristezas que hemos pasado van a ser simplemente un mal recuerdo que va a ser de testimonio para animar a muchos. Amén, pastora. Porque Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. ¿Sí? Ser papá para mí, iglesia, permítame un momento que voy a ser autorreferencial, era un imposible, que cada vez se veía más inalcanzable, porque yo tenía 46 años y estaba solo. Yo me acuerdo que, bueno, ya saben, iglesia, Elvira, va, pasa a orar para la ofrenda, sí, pero antes voy a orar para que Dios le dé esposa al pastor. Y Dios te respondió, Elvira. Y yo...
Claro. Toda la iglesia se casaba menos yo, y yo seguía esperando. ¿Pero Dios cumplió? Claro que sí. Finalmente, cuando me caso con esa hermosa esposa que Dios me dio, perdimos 2 niños, y los médicos decían que no íbamos a poder ser papá, que había que hacer un tratamiento carísimo, ¿sí? Pero Dios me había hablado con los primeros pasos, hace 20 años atrás. Yo me acuerdo que acá, a través de una pastora uruguaya, usted la conoce, la pastora Roxana, me dijo: vas a tener un varón, tu primer hijo va a ser un varón. Y pasaron los años, y nada, pero Dios me cumplió, y llegó el momento de mi risa. El otro día yo andaba en mi casa, y por atrás mío, papi, los dos, Santiago y Evelyn, y yo no me daba cuenta, porque uno se acostumbra a las bendiciones. Eso es pecado, acostumbrarnos a las bendiciones y tomarlas como natural. Y quizás yo estaba: ay, qué fastidio, papi, por atrás mío, cállense un poco. Y me dice mi mamá: esto era un sueño para vos. Y sí, era un sueño para mí. Yo veía a las mujeres embarazadas en la calle y se me llenaban los ojos de lágrimas. Y decía: ¿por qué ellos sí, yo no? ¿Sí? No era mi tiempo. Dios no llega tarde nunca. Tampoco voy a dar testimonio por mi esposa. Ella y yo no nos conocíamos, y ella estaba orando también por su familia, y pasó momentos muy difíciles en donde hasta lloró. Y no entendía por qué le pasó lo que le pasó. Pero era porque no era el tiempo de Dios. Amén. El tiempo de Dios es perfecto, por eso esperemos en Él. Iglesia, el tiempo de la risa llegará para cada uno de nosotros. Por eso persevera, como lo estamos haciendo hasta este mismo día. ¿Sí? El tiempo de mi felicidad llegó, y también llegará para cada uno de nosotros. Iglesia, lo que Dios te prometió, tus ojos lo van a ver. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios te prometió, tus ojos lo van a ver. No le creas las mentiras al diablo. Espera en Dios, confía en Él. 25 años después, Dios cumplió. Muchos podemos pensar que 25 años es demasiado tiempo para esperar. Pero el problema no está en el tiempo de espera. ¿Sabe dónde radica el problema, iglesia? En nuestros corazones impacientes y ansiosos. ¿Amén? Nuestros corazones son impacientes y ansiosos. Primer libro de Samuel. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. No, pastor, pero 25 años. Yo no sé si estoy capaz de... No sé si tengo vida, si me resta para esperar tanto. Pero vamos a ver otro ejemplo con menos tiempo de vida. Menos tiempo de espera, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 13. A este personaje le tocó esperar menos, pero vamos a ver cómo actuó. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Presta atención a las cifras. Dice que Saúl, después de haber reinado 2 años, escogió a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, que era hijo de Saúl, en Gabá de Benjamín. Y envió al resto, al pueblo, a cada uno a sus tiendas. Dice que el rey Saúl eligió a 3,000 hombres para hacerlos parte de su ejército, soldados que iban a pelear a su lado. Amén. Versículo 3. Y Jonatán, el hijo de Saúl, atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los ojos de los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Presta atención a las cifras: 30,000 carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y a algunos de los hebreos,
pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él como temblando. ¿De qué? Porque hace frío. De miedo. Y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. Cuando Israel pidió rey, el Señor buscó entre todas las tribus y eligió a Saúl. Y lo eligió por rey. Y le dijo a Samuel: ungirás a este joven porque él va a reinar sobre mi pueblo. He elegido a él y a toda su casa para que sea príncipe sobre Israel. Y él va a vencer a los filisteos. Esas promesas reposaban no solamente sobre el rey Saúl, sino sobre toda su descendencia. Amén. Cuando Dios llamó al rey Saúl, dijo que él derrotaría a los filisteos y que sería rey sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. Y a diferencia de Abraham, él no tenía que esperar 25 años por su bendición, sino que para ser vencedor en la guerra, a través del profeta Samuel, el Señor le dice que esperara 7 días nada más. Solamente 7 días. ¿Es poquito 7 días? ¿Sí o no? Imagínate que yo te diga: en 7 días tu vida va a ser transformada. Amén, son 7 días, pasan rapidísimo. En solo 7 días vendría el profeta Samuel, ofrecería un sacrificio a Dios y el favor de Dios sobre el ejército le daría la victoria sobre los filisteos. Pero nuevamente la impaciencia fue de tropiezo. Iglesia, nuevamente la impaciencia fue de tropiezo. Leemos versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Analicemos. Dice la Biblia que Saúl esperó los 7 días. No habían pasado 4 o 5 días después. El mismo día, yo calculo, no sé, en las últimas horas de la tarde ya. Viendo que no llegaba, se desesperó. No fue que pasaron varios días. En el 7º día su impaciencia fue tan grande que le hizo pecar, lo hizo tropezar. ¿A quién de nosotros le gusta esperar? Levante la mano. A nadie. Cuando estamos en la cola ahí en el Pago Fácil o en la carnicería y notaste que alguien se te coló. Decía: no importa. ¡No! O que se te colen en el colectivo. A nadie le gusta esperar. A nadie. A nadie, iglesia. Todo lo queremos ya. ¿Sí o no? Ya. Todo ya. Quiero comer pizza. Vamos a amasar. Uy, no. Yo llamo y en 10 minutos tengo acá en la otra esquina. Vienen con la moto hasta la puerta de mi casa y ya comemos pizza. No quiero esperar. ¿Cuántos han llamado para reclamar por alguna empresa, luz, teléfono? Y te dice: si quiere hablar, disque 1. Si quiere, disque 2. Disque 3. Espera y ya será atendido. Pi, 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 pi. La musiquita y vos estás ahí viendo que te vas a quedar sin crédito y no te atienden. Pi, pi, pi. En este momento los operadores están atendiendo a otro. Será atendido a la brevedad. Y pasó 1 hora y te dicen: será atendido a la brevedad. Y vos estás ahí que te morís. Porque querés que te atiendan ya. Me pasa a mí solamente. Usted dice: ay, gloria a Dios, estoy dando fruto de... No, queremos que nos atienda. Y pobre del que te atienda, porque te va a escuchar: hace 1 hora que me tienen aquí esperando. Ayúdanos, Dios, ¿sí? Pero es necesario que aprendamos a esperar. En el nombre de Jesús, todo lo queremos ya. Pero con Dios no funciona así, iglesia. Con Dios no funciona así. Aprendamos a esperar en los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Él jamás llega tarde. Él jamás bendice tarde. No. Amén. Es nuestra impaciencia la que nos juega en contra y nos hace creer que Dios está demorando. La impaciencia, vamos al siguiente punto. La impaciencia se incrementa en la presión. Amén. Y bajo presión es cuando generalmente tomamos malas decisiones. Analicemos, volvamos al versículo 1 y 2. 1 Samuel 13, 1 y 2. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Dice que hacía 2 años que era rey, y Saúl elige 3,000 personas, los varones escogidos, los más fuertes, los más grandes, para que fueran soldados y pelearan a su lado. Amén.
Pero dice que de esos 3.000, 2.000 se quedaron con el rey y 1.000 se fueron con Saúl, o con el hijo de Saúl, Jonatán, lo dice ahí. Escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. O sea que a Saúl le quedaron solamente 2.000 soldados. Saúl tenía 3.000 en total, pero como le dio 1.000 a su hijo, él solamente tenía 2.000 soldados. Y dice que Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos se levantaron en guerra, y en el versículo 5, mire cuántos eran los filisteos que se levantaron contra Saúl. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros contra 2.000 soldaditos que tenía Saúl. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena del mar. Los filisteos se levantaron en guerra y vinieron 30.000 carros armados. Eran como 13.000 tanques de hoy. Y usted sabe que Israel no tenía carros. Israel solamente tenía soldados de a pie. ¿Sí? Israel no tenía carros de guerra. Y dice 6.000 soldados a caballo. Israel no tenía caballos de guerra. Y encima después usted lee en su casa, dice que los únicos que tenían espada eran Saúl y Jonatán. Ninguno tenía espada para ir a la guerra. Esa era mire que desnivel de condiciones, no me sale la palabra, inferioridad de condiciones, ¿sí? Israel no tenía caballos de guerra, y el ejército filisteo era numeroso como la arena del mar. ¿Estaría bajo presión ese hombre? Encima dice que el pueblo temblaba, no lo animaban, no, Dios nos va a ayudar, Dios, confía, rey, no, nada, temblaban. No había alguien que te sostenga, no, nada. Nada. Dice que se metían en cuevas, otros escaparon, cruzaron el Jordán y se fueron escapando, y los poquitos que le quedaron al rey Saúl temblaban. Temblaban. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. A Saúl, en el momento de presión, se le olvidó que Dios le había dicho: mi respaldo va a estar sobre tu vida, y vos sos el joven que yo elegí para que derrote a los filisteos. En el momento de presión se le olvidó la promesa, ¿sí? Y al pueblo se le olvidó que Jehová es varón de guerra, poderoso en batalla. Se les olvidó que Jehová fue el que abrió el mar, que Jehová fue el que hizo que los egipcios se quedaran en el fondo del mar. Se les olvidó, ¿cuándo? En el momento de la presión. En medio de la presión el pueblo huyó a esconderse. Iglesia, que el Señor nos ayude. Amén. Por impacientes, Abraham y Sara se equivocaron, y las consecuencias están hasta el día de hoy. Por incrédulos. Y por impaciente también Saúl pecó. ¿Por qué? Porque el holocausto para Dios debía ser hecho por el sacerdote Samuel, no por el rey. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Versículo 9. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, en el día 7, en el mismo día, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma, y que eran millares. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Saúl no invocó a dioses paganos. Saúl reconoció que él necesitaba el favor de Dios. Amén. Saúl reconoció que para ir a la guerra y que para vencer en la guerra, Saúl reconoció que para vencer al enemigo, por muy numeroso que sea, se necesita el favor de Dios, porque solo no podemos hacer nada. Amén. Iglesia, por muy poco que seamos y por muy grande que sea el ejército enemigo a enfrentar, si el favor de Dios está sobre nosotros, la victoria está asegurada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
¿Cuánto vamos a buscar el favor de Dios? Necesitamos su gracia, su favor, su respaldo sobre nuestras vidas. Amén. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fue desechado por impaciente. Que Dios nos libre. Por no saber esperar, por haber actuado locamente bajo presión, Saúl perdió, y perdió mucho. No solamente perdió una batalla, sino que perdió las promesas que Dios había dicho de las cosas grandes que haría sobre él y sobre toda su descendencia. Promesas que Dios le había dado de reinar sobre Israel. Que no nos pase, iglesia. Que la impaciencia no nos haga perder. ¿Cuántos decimos amén? Que la presión no nos haga tomar decisiones equivocadas. Que aunque parece que nuestra bendición está demorando, pidamos fuerzas a Dios para seguir esperando. Amén. Saúl fue desechado por no haber obedecido lo que Dios le mandó. Por eso reciben de parte de Dios. Espera en Dios. Espera en el Señor. Esperemos con paciencia. Dios lo va a hacer. Amén. Vamos al siguiente punto. Proverbios 20. Esperemos en Dios, iglesia. Esperemos en el Señor. Aprendamos a esperar. No nos gusta, es difícil, es incómodo, es desesperante muchas veces. Pero no salgamos corriendo en pos de los atajos que muchas veces Satanás ofrece. No huyamos de eso. No es por el camino corto, es por el camino que Dios diga, aunque parezca que es el más largo. Proverbios 20:22. No digas, yo me vengaré, dice Dios. Espera a Jehová y Él te salvará. Amén. Iglesia, esperemos en Dios, porque Él nos va a salvar ¿de qué, pastor? De equivocarnos, de tomar malas decisiones, de tomar atajos, de tomar lo que el diablo ofrece ahí como aparente respuesta rápida. Esperemos en Dios, porque Él es el que nos va a salvar de pecar contra el Señor, y también nos va a librar de los enemigos. Amén. Salmo 33. Salmo 33, 16. Vamos a esperar a que lo encuentren, a que lo tengan todos. Salmo capítulo 33, versículo 16. Mire lo que escribió el salmista. El rey no se salva por la multitud del ejército. ¿Escuchó? El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, cuando dan gloria a Dios, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Cuánto recibimos? Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? En tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Dice la palabra que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Dios es nuestra ayuda en medio de las dudas. Dios es nuestra ayuda cuando estamos bajo presión, cuando viene la duda, cuando viene la angustia, cuando viene la preocupación.
Cuando viene el dardo de incredulidad, Dios es nuestra ayuda. Ayúdame, Señor, yo quiero creerte. Dame fuerzas para resistir al maligno. Tú dijiste que yo estoy sano y estoy sano por la llaga de Cristo, aunque el cuerpo me diga lo contrario. Tú dijiste que en mi casa se alabará tu nombre y que tú estás haciendo una obra maravillosa en mi familia y tú lo vas a hacer aunque hoy no quieran ni escuchar hablar de la iglesia. Dios lo va a hacer. Yo ya les conté cómo yo venía borracho el domingo a las 10 de la mañana de la noche anterior y entraba borracho y mi madre decía, gracias Señor por el siervo, gracias Señor por el predicador, por tu pastor. Y yo venía con olor a cigarrillo, ¿sí? Y Dios lo hizo y no fueron ni un día ni dos, tocó esperar, pero Dios lo hizo y igual lo está haciendo. Todavía estamos en el proceso, amén. Dios es nuestra ayuda cuando estamos bajo presión. Espera en Dios, iglesia, esperemos en Él. Perseveremos en el Señor. Salmo 27. Ya estamos finalizando, esfuércese un poquito. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, describe el salmista. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Que los enemigos caen, tropiezan, hay humillados y nosotros seguimos en pie, sostenidos por la diestra de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Amén. En la bendición estoy, en la tribulación más todavía. Porque allí está la respuesta. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuántos recibimos? Me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Amén. Que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Yo le doy gracias a Dios por los que están en esta tarde lluviosa, buscando el rostro de Dios. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Santo. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Hay un ejército de enemigos que no quiere que vengamos, que quiere que le fallemos a Dios, que quiere que caigamos en pecado y viene con ofertas engañosas, pero perseveremos en el Señor. Versículo 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. No importa los que anden por ahí mintiendo de nosotros. Bendice, Señor, a las personas que se levantan en contra de tu obra, porque no están blasfemando de nosotros, sino de tu obra que tú estás haciendo en este lugar, en esta casa. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, escribe el salmista, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, iglesia. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Allí donde estás, cerrá tus ojos. Solo Dios tiene poder para darnos la victoria. Amén. Sobre ese ejército numeroso. Eran numerosos como la arena del mar, dice la Biblia, los filisteos que se levantaron contra Saúl. Y hoy son millares nuestros enemigos. Y no estoy hablando de soldados ni estoy hablando de personas, sino que son espíritus inmundos. Son dardos que el enemigo envía a la mente, diciendo, no, a mí no.
mi casa no va a cambiar, mi circunstancia no va a cambiar. Dios tiene poder para darnos la victoria sobre ese ejército de millares de pensamientos de duda que a veces nos atacan cuando estamos bajo presión. Saúl fue desechado y perdió muchísimo más que una batalla por no haber sabido esperar y por no obedecer a lo que Dios le ordenó. Y su error, iglesia, no solamente le afectó a él, sino a toda su descendencia. Que no nos pase. Por eso allí donde estás, recibí de parte de Dios fuerzas para seguir creyendo. Esperemos en Él. Lo que sea que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Hay bendiciones de Dios que están cerquita ya para comenzar a disfrutarla, porque el tiempo de la risa ha llegado. Hoy Dios tiene el poder de renovar nuestras fuerzas para seguir perseverando. Quizás te has sentido sin lucha, desanimado, y aquí estás, pero Dios hoy multiplica tus fuerzas. ¿Cuántos lo reciben? Fuerzas para seguir esperando, para seguir confiando en Dios, para no guiarnos por lo que ven nuestros ojos físicos, sino llamando las cosas que no son como si fueran, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Confiar en Dios. Iglesia, con el favor del Señor no hay enemigo que pueda frenarnos. Amén. No hay gigante que pueda detenerte. Por eso avanza confiado en la conquista, como cantábamos en la alabanza. Busquemos su favor. ¿Y cómo buscamos el favor de Dios, iglesia? Obedeciéndolo, honrándolo con nuestra obediencia, cumpliendo lo que Él nos manda. Amén. Allí donde estás, levanta las manos al cielo y vamos a pedirle, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aquí estamos un grupito pequeño, Señor, un grupito, un remanente, Dios, que sigue creyendo a tus promesas, Señor, que sigue creyendo a Éxodo 34:10, que sigue creyendo que tú harás cosas grandes que no han sido hechas en ninguna nación, Dios mío. Glorifícate, Padre, queremos estar preparados, Señor. Aquí estamos, Rey, confiando en que tú vas a hacer la obra en cada uno de nosotros, que tú te vas a glorificar en todas nuestras debilidades, que tú te harás fuerte en nuestras debilidades, Dios mío, que veremos tu gloria en Rincón de Milver, que veremos tu gloria en nuestras familias, en nuestros seres queridos, que veremos tu gloria en los jóvenes de Argentina, que veremos tu gloria, Señor, y la llevaremos hasta lo último de la tierra. Yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, papá, por los siervos y siervas que tú has congregado en esta tarde, Padre, que a pesar que contra toda lógica siguen confiando que lo que tu boca ha prometido, tú lo vas a hacer, que tú vas a obrar sanidad, Señor, allí donde hay dolor, allí donde hay, Señor, enfermedad, que tú vas a traer paz, Señor, aunque veamos conflicto y división. Tú eres príncipe de paz y tú lo vas a hacer, Dios Santo. Hoy queremos estar preparados, Padre, para llevar palabra hasta lo último de la tierra, allí donde tú nos envíes, Dios mío. Tú nos has hablado, que nos has llamado, Señor, para como embajadores tuyos, Señor, a las naciones de este mundo queremos ir. Por eso estamos, Padre, para que tú nos formes, para que tú nos instruyas. Buscamos tu favor, buscamos tu gracia, buscamos, Señor, tu presencia. Queremos ir, Señor, llenos de tu presencia. Padre, nos hacemos eco de la oración de Moisés cuando dijo: si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos dejes salir de este lugar. Hoy venimos a buscar, Señor, tu presencia, Padre, para llevar bendición a nuestros hogares. Hoy venimos a buscar aceite, Señor, el Espíritu Santo de Dios, para impartir en nuestra casa, a nuestros seres queridos, papá. Hoy hay madres, Señor, que están aquí intercediendo por sus hijos, por sus hijas. Hoy hay abuelas que están intercediendo por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos. Aquí hay padres y madres, Señor, puestos en la brecha para que tú te glorifiques en las familias, para que tú te glorifiques en la iglesia de Argentina, Señor, para que los huesos secos cobren vida, Padre, para que tú estés avivando el llamado, el ministerio, el fuego de la pasión por ti, el fuego de servirte, como orábamos, Señor, antes de comenzar el culto. Aviva tu obra, Dios mío. Levanta, Señor, guerreros, levanta, Señor, profeta, levanta, Señor, misioneros, predicadores, pastores, levanta, Señor, evangelistas, gente que quiera servir, Señor, en tu obra maravillosa, papá, porque tu galardón será muy grande, le dijo el Señor. Iglesia de Rincón, tu galardón será muy grande. Iglesia de Argentina, tu galardón será muy grande. Iglesia de Cristo, tu galardón será muy grande, porque Dios no es deudor de nadie. Él galardona a los que le buscan, Él recompensa, porque tú eres fiel, Padre. En el nombre de Jesús, levantamos las manos al cielo, recibiendo la paz
recibiendo las fuerzas, recibiendo sanidad, recibiendo entendimiento, recibiendo madurez, recibiendo crecimiento. Iglesia, necesitamos ser gente madura que no se mueva por las emociones. Las emociones de nada sirven. Queremos ser gente madura. Para poder llevar mucho fruto es necesario ser maduros, ser perfectos. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios a Abraham. Señor, aquí estamos, papá, para que tú nos des las fuerzas para corregir lo que haya que corregir y para obedecerte, Señor, no solamente en lo que queda cómodo, sino también en lo que nos cuesta. Haz de nosotros gente que crea en ti, que confíe en ti, gente que en medio de la presión, Señor, siga aferrado a tu palabra, sabiendo que tú no mientes. Te doy gracias por esta palabra. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendigo sus ministerios. Declaro victoria, Padre. Declaro que ningún ejército podrá, Dios mío, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia, porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Son mayores, Señor, tus ángeles guerreros de los ejércitos celestiales que pelean a favor de tu pueblo. Tú eres varón de guerra, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Levántate y pelea por la iglesia, Dios mío. Levántate y derrota a nuestros enemigos. Levántate, Señor, y seca los mares y abre el río, Señor, y derriba muros para que podamos conquistar, Dios mío, para llevar tu gloria hasta lo último de la tierra. Te doy gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.